primer lugar, quiero desear una excelente feria, aunque ya hoy sea el último día, me consta que va todo muy bien y que es una feria digna de Almería, la InfoAgro Exhibition. Aparte de acompañar siempre, como es tradicional y como es muy importante en cualquier feria que se precie, pues una serie de charlas, una serie de conferencias, una serie de puestas al día de los problemas que cada día van surgiendo. En estos momentos, como todos sabemos, tenemos la sequía, tenemos el agua en nuestra tierra, que es especialmente importante, y en toda España. Y esa toma de contacto tiene muchas vertientes. Vertientes de carácter comercial, vertientes de carácter técnico, vertientes de carácter de información, vertientes de diálogo, etcétera. Eso es una feria y ha sido la definición de una feria de siempre. Bien, a mí me toca hoy hablar en función de lo que represento, tanto por mi trayectoria profesional, que ya va teniendo algunos años, bastantes años, y esa transferencia, esa trayectoria ha tenido que ver siempre con temas de agricultura. En este momento, para no citar lo viejo que uno, pues ejerzo de catedrático de universidad en la Universidad de Almería, en la especialidad de proyectos de ingeniería, pero lo más importante, y repito, en calidad de lo que hoy estamos aquí, es en calidad de la cátedra del agua en agricultura, regadío y agroalimentación, que es una cátedra salida de la inquietud de las comunidades de regantes de Almería, de todo Almería, de todo el mundo del regadío de Almería, y su universidad, para poner en valor esa relación biunívoca que se tiene que producir entre ambas entidades. Desde ese punto de vista, estamos trabajando en una serie de cosas que veremos a lo largo de las dos primeras charlas, la mía, que va a ser simplemente muy generalista, y la siguiente, la que hablaremos de proyectos específicos y de lo importante que es la certificación del agua regenerada, en este caso, para que los mercados europeos, nuestros productos de exportación, no se vean afectados por la utilización de aguas no convencionales, sino todo lo contrario. Eso es lo que vamos a demostrar, porque dentro del ámbito de la cátedra, en actuaciones con otro grupo de investigación de la Universidad de Almería, que es nuestra labor, pues estamos trabajando en esa línea, también con exposición de los resultados en universidades y en entidades públicas europeas, para hacer ver que Almería sigue produciendo bien, va a producir bien y cada día más tiene una estructura resiliente, como se dice hoy, es decir, capaz de aguantar los chaparrones que nos vengan encima. Eso es lo importante de nuestra agricultura, y en esa línea va la exposición que yo voy a decir ahora mismo. Repito, va a ser más expositiva que otra cosa. Bien, el problema del agua, las previsiones del agua en el mundo, como ven, el agua tiene una tendencia a decrecer con el tiempo, son previsiones de la OECD, pero todo esto es muy discutible. Así, esto, repito, es una visión panorámica, y cada uno de sus puntos, que yo prefiero acabar con una reflexión para que ustedes, cada uno tome sus consecuencias, pero sí son cosas que desde ahora mismo afirmo que todo es discutible, todo es investigable, todo es relativo, etcétera. Es decir, aquí los dogmas no hay, nada más que algunos que no podemos evitar, ¿no? Entonces vemos que hay una tendencia general entre nuestra zona, yo sigo sin ver que funciona, pero bueno, la zona primera vemos que el agua, la previsión en 2050 va a ser menor, es decir, el consumo de agua va a ser menor, lo cual no implica el consumo de agua para regadío, para agricultura. Sin embargo, no va a ser menor el consumo, bueno, en nuestro caso, en Europa, digamos, en el mundo occidental, sí va a ser, según las previsiones, algo menor. Es la primera. En el resto del mundo vemos que se va a gastar más agua, pero en regadío en general va a haber una disminución. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con las mejoras de las técnicas que se van produciendo, y también
que el desarrollo se irá extendiendo por el resto del mundo. Pero si nos fijamos en nuestra zona, la bajada es significativa, lo cual quiere decir que el problema ya de esas previsiones pues lo saben los organismos internacionales y hay que ir tomando medidas como desde las que se tomaron ayer o de las que se tomaron en los decretos de sequía de la Junta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que tomar conciencia de que tenemos un problema. Bien, Almería, cualquier agricultura tiene una base que yo le llamo la ecuación de la agricultura. No es ni más ni menos que el agua. Cuando hablamos de agua, hay variables que le afectan, como la gestión de la misma, recursos que tenemos, cómo se gestionan, qué estructuración tienen las comunidades o las organizaciones que gobiernan el agua, etcétera, y el regadío, o sea, cómo se riega, con qué técnicas, etcétera. Bien, el agua más la agricultura, entendiendo por agricultura las tecnologías que se aplican para, por ejemplo, en nuestros invernaderos ponerlos en funcionamiento desde todos los puntos de vista de cultivar lo que queramos, y con un agricultor que cada vez tiene que estar más formado, con más preparación, me consta que es así, y con más concienciación de la situación real que tiene, se produce, con esa suma, como ven, se produce la agroalimentación, es decir, se produce los alimentos que proceden de la agricultura, que como todos sabemos son enormes. En nuestro caso, pues nuestra agricultura de exportación, etcétera. Aquí intervienen variables como el mercado y la estructuración del mercado. También es otro aspecto importante que no es objeto de esta conferencia, pero es importantísimo que tengamos en cuenta que una buena organización en el sector primario productivo, que es quien gestiona el agua, debería llevar o debe llevar asociado una buena distribución de esos productos al mercado. Es decir, esa sintonía debe ocurrir, no debe ir por libre el agricultor produciendo y el mercado por libre, que son los, perdón por la expresión, sin ánimo peyorativo, señoritos que se dedican a comercializar el producto y, como dice alguna gente, empezar la cadena de valor que siempre beneficia a todos menos al primero de ella, que es el agricultor. No quiero entrar en ese debate, que es otro, pero creo que me entienden, Entonces, nosotros vamos a hablar, en este caso, del productivo y del agua. Resumiendo, que queremos producir con todo esto que ven aquí, la tecnología ecocompatible, es decir, tecnologías cada día más compatibles con el medio ambiente, uso y gestión racional del agua y unos alimentos sanos y salubres, para, bajo nuestro modelo, y creo que es importante también insistir, de agricultura familiar. Somos una agricultura familiar, fue el origen de nuestra agricultura, pero también es la situación actual y, bajo mi punto de vista, el futuro. Eso sí, esa agricultura familiar debe ir acorde con los tiempos para tener unas estructuras productivas dignas de lo que es el modelo Almería. Tenemos que alimentar al mundo, en nuestro caso alimentamos en ciertas épocas del año y con ciertos productos a Europa, fundamentalmente con nuestros productos de exportación. Tenemos que cuidar el planeta porque, queramos o no queramos, yo también pienso que quien mejor lo cuida es un agricultor racional y un agricultor que quiere lo que produce, y desde ese punto de vista, si tiene claros los conceptos, va a ser quien mejor cuide el medio ambiente directamente. Repito, son opiniones personales, pero estoy convencido de ello porque lo he visto en toda Andalucía y en la mayoría de los sistemas. Y eso sí, también al precio justo, es decir, con una economía que sea rentable para quien produce en ese primer estadio que es el agricultor. Todo eso hará que la famosa sostenibilidad de la que hoy tanto se habla, yo le llamo aquí sostenibilidad real, no se puede cambiar, ¿no? Sostenibilidad real, esa sostenibilidad, no hablamos solamente de sostenibilidad ambiental, que también, sino sostenibilidad económica. O sea, un sistema productivo como el nuestro tiene que ser rentable y si no, no es sostenible, independientemente de los recursos hídricos, por ejemplo, o independientemente de los recursos tierra, etcétera, y la rentabilidad social, es decir, que la sociedad que está produciendo ese sistema, el agricultor
y lo que conlleva el agricultor, tiene que estar satisfecho de su medio de vida porque es tan digno como el que tenga otra actividad económica cualquiera. Entonces, desde esos puntos de vista, pues todo eso, si podemos sumarle más variables, es a lo que yo llamo sostenibilidad, no solamente la ambiental, sino la general. Bueno, esto es una visión muy rápida de lo que pasa en el regadío en España. El regadío en España está aumentando, lo podemos ver en el gráfico primero, ha aumentado la superficie de regadío, eso es cierto, ¿eh? El riego por goteo, como vemos, localizado por goteo, es el mayoritario, ha crecido ya en toda España a los niveles que estamos viendo ahí. En los niveles que estamos viendo en este cuadro, vemos que tanto en Andalucía, que es la de abajo, como en España, el riego que más se utiliza es el riego por goteo, es decir, la eficiencia del agua va aumentando por las tecnologías de los riegos que se utilizan. Y aquí vemos, no sé si se lee, el reparto por comunidades autónomas del regadío que tenemos en España. Como vemos, Andalucía es la primera de las regiones españolas en estos temas. Esto es Almería, y en Almería vemos los diferentes, no sé si se ve, vemos los diferentes sistemas de regadío en las diferentes comarcas, ¿eh? Bajo Almanzora, Medio Almanzora, Alto Almanzora, el Poniente, Almería, lo que sería la Cegual, el Campo de Níjar. Vemos las diferentes zonas de riego que tenemos en Almería. Esas zonas de riego se van a corresponder, bueno, en términos de, ahora lo veremos, lo que iba a decir ahora. Este sería el reparto y la evolución de 2005 a 2020, que ahora veremos. Entonces, los datos establecen que las hortalizas son nuestro primer cultivo. Ya lo sabemos todos, pero a mí me gusta hablar con datos y los datos pues nos dicen eso. Si comparamos con el 2020, son los dos últimos datos totalmente ultimados que hay hasta este momento, vemos que las hortalizas siguen estando en primer lugar y aumentando. Es decir, es nuestro cultivo estrella, como todos sabemos. Bueno, aquí vemos en un gráfico cómo han ido creciendo esos cultivos, ¿eh? Vemos la hortaliza, vemos el regadío, cómo ha ido creciendo, etcétera. Esto en Almería, provincia, O sea, en nuestra provincia ha crecido el regadío. Ha crecido el regadío, pero ahora veremos en su momento cómo manejamos ese regadío. Bueno, esto cuando hablamos de agua, tenemos en Andalucía dos consejerías que tocan el tema. A veces están unidas y a veces no. En nuestro caso, en Medio Ambiente y Agricultura han estado en algunos gobiernos unidos y en otros gobiernos pues no han estado unidos. En este momento, por ejemplo, en la Consejería actual de Agricultura sí se ha movido el agua de Medio Ambiente a Agricultura y la gestiona precisamente la Consejería de Agricultura. Bueno, lo que quiero decir es que, como vemos en Almería, en nuestra zona, tenemos una serie de números ahí, 3.4, 4.1, tal, que son, esos son los subsistemas de explotación que se llama, es decir, son las regiones que Medio Ambiente tiene para establecer la planificación hidrológica que tiene que establecer cada periodo de 6 años. En este momento estamos en la revisión de tercer ciclo, que se llama, de un plan que se aprueba a nivel nacional, aunque sean autonómicos, independientemente de otras voces, y esos planes generales es lo que sustituye a un plan único nacional, que era la fórmula que había en otro momento. En ese caso, aquí tienen abajo la correspondencia de las masas de Almería. Una, el Poniente, la 3.4, junto con Río Adra; otra, el Andará, la 4.1, otra, el Bajo Andará y Campo de Níjar, la 4.2, el Levante, Carbonera y Agua, etcétera, el 5.1, y el Almanzora, el 5.2. Esos son los subsistemas que se planifican desde ese punto de vista hídrico. Fíjense abajo que en todo ello ha crecido la superficie de regadío. ¿De acuerdo? O sea, esto ratifica que el regadío sigue aumentando, ¿vale? Poco, es cierto, está casi en una estabilización, es discutible, pero está creciendo con los datos objetivos. Bueno, ¿cómo regamos?
¿Cómo regamos? Almería, esas masas de agua que tenemos, también lo veremos ahora, todas están en déficit. Todas están en déficit. Es decir, tienen menos agua que a la que gastamos. Por tanto, hay que aportar más agua para que la ecuación del balance hídrico de cada una de esas cuencas tengan el agua suficiente para poder regar. ¿Qué agua utilizamos en Almería? Pues utilizamos, con esos datos que tienen ahí, a modo de ejemplo, los datos también son discutibles. Es decir, cada modificación de plan que hay o cada estudio que se presenta cambia los datos. Pero la visión general creo que se entiende. Unos datos regulados, otros fluyentes de corrientes, que tenemos pocas, el río Andará poco y el Almanzora donde empieza, pero prácticamente nada. Los acuíferos subterráneos, que siguen siendo nuestra fuente principal de agua, siguen siendo nuestra fuente principal de agua, ya veremos que, y dirán después en la mesa redonda, entiendo que se hablará de otros mecanismos para intentar disminuirlo, porque ya tenemos problemas en esos acuíferos a cambio de otras fuentes, como las que vienen a continuación, la desalada, que va aumentando, la regenerada, es decir, el agua de una EDAR, de una estación de depuración de un municipio, que se le da un tratamiento terciario y ese tratamiento consigue que el agua sea utilizable para el regadío. Y lo consigue con total garantía, lo veremos en la primera ponencia que viene a continuación, que también lo hemos trabajado en la cátedra, para que quede claro, ¿vale? Entonces, esa agua regenerada se pueden utilizar perfectamente, como también se verá en la segunda parte de la ponencia, y se puede certificar cualquier sistema EureGap, Global Gap, etcétera, o sea, de lo que nos exigen los mercados, con agua regenerada. Se puede regar perfectamente y con sus mezclas, como se pretende, más. Pero eso lo dirán otros compañeros que yo ahora no diré. Y luego las transferencias, que en nuestro caso son muy pequeñas. Una transferencia que tenemos de otras fuentes, por ejemplo del Tajo Segura, con los problemas que significa, que una vez son 15, que es teóricamente lo que tenemos, y otras veces se quedan 5. Y otras veces pues no hay, en fin, hay muchos problemas con eso. O el trasvase del Negratín, que es de la cuenca del Guadalquivir, el anterior es de la cuenca del Tajo Segura, bueno, lo he dicho, y viene pues una transferencia también pequeña, que es variable en función de los caudales correspondientes. Es decir, nosotros tenemos que ir a cultivar con el agua que tenemos, disminuyendo la subterránea, pero compensándola con la desalada más la regenerada. ¿De acuerdo? Ese es nuestro juego, además de medidas de ahorro, de mejorar el sistema de riego, de mejorar el sistema de producción, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos la distribución de los diferentes recursos, un poco completar lo que he dicho anteriormente. Esto es la ratificación del déficit que decía anteriormente. Estos datos que, repito, no le hagan caso al número. ¿Es 19,91? ¿Igual es 21 o es 18,3? Me da igual. Esos son datos de un momento determinado, de una foto, de un plan, ¿vale? Concretamente el que está en vigor, pero puede cambiar, eso no me preocupa. Simplemente que sepamos que cualquier cuenca está en déficit, es decir, no entra en ella el agua que gastamos. Por tanto, hay que aportar otras aguas y de ahí viene la necesidad de racionalizar ese consumo. Aquí tenemos también un concepto que se está utilizando hoy en día, que ustedes lo habrán oído muchas veces, que es la masa de agua. La masa de agua es una figura que contempla la planificación hidrológica y la ley de agua, y esas masas de agua tenemos que hacerlas sostenibles en los términos que decía, creo que era en la segunda diapositiva. ¿Quién se encarga de eso? Pues con nuestra legislación, con nuestro sistema hídrico, etcétera, quien se encarga son las juntas centrales de usuarios de la zona correspondiente por encargo de la administración pública, para que tengan la responsabilidad de convertir el agua que utilizan en todo su ámbito, es decir, todas las comunidades de regantes, ayuntamientos, etcétera, que consumen agua de esa zona, de esa masa de agua, para conseguir que la masa de agua sea sostenible en los términos que decíamos. Esa misión es una misión de gobernanza de la política actual de potenciación
repito, también bajo mi punto de vista, necesaria de esa Junta o de esas comunidades regantes para que se pueda garantizar que en sintonía con las diferentes administraciones se puede conseguir que nuestro sistema sea sostenible. Creo que se entiende lo que quiero decir y es muy importante. Bueno, ahí tienen las masas subterráneas en aquel lado, que son las principales, y aquí tienen pues, algunas masas superficiales. Ya les he dicho antes, el río Almanzora, el río Andará, tenemos poquito ahí, ¿qué quieren que le diga? No es nuestra estrella. Aquí también tenemos una serie de problemas de los impactos de extracción en esas masas. Todo esto se refleja en la planificación hidrológica y vemos que todas, prácticamente las cuencas, sobre todo de los cultivos intensivos, de los cultivos bajo invernadero, todas tienen problemas de presión de extracción. Por tanto, es urgentísimo que tomemos medidas de planificación. También adelanto que se están tomando muy bien y somos un modelo, como ahora veremos, de gestión del agua en el mundo, que también quiero decirlo, no todo es negativo. Bueno, aquí tenemos también una serie de problemas de contaminación de acuíferos, por tanto es un argumento que obliga a que la extracción sea cada vez menor y por tanto hay que actuar sobre ellos como estamos diciendo. Yo creo que algo dirán posteriormente en la mesa redonda los compañeros. Esta es la distribución de los diferentes horizontes de actual 2021, que es donde estamos, y 2027, de la planificación 2015-2021. Repito, ahora está prácticamente aprobada la siguiente, la del 21 al 29, no, perdón, 28, 22 a 29, o sea, la siguiente planificación. Pero bueno, quería hacer ver lo que pasa con las diferentes comarcas. Naturalmente, aquí tienen la representación del consumo de agua de cada comarca de Almería. Esa comarca, obviamente, pues si hablamos de la comarca del Poniente, que es la que más hectáreas de regadío tiene, pues la que más consume. También veremos que es la que mejor consume de toda España, con diferencia, y de Europa también, ¿vale? Bueno, ¿cómo se hace ese balance que estoy diciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora y que, en mi opinión, debería estar más hecho de lo que está, porque la lucha contra la sequía no debe ser puntual, debe ser programada, debe ser prevista con el suficiente tiempo para poder actuar cuando llegue el momento. O sea, es como prever una enfermedad o como prever cualquier problema económico que podamos tener. Si lo prevemos con tiempo, por ejemplo, con agua ahorrada, por ejemplo, con esas políticas que he dicho de consumo, con esa gobernanza que estaba diciendo, etcétera, se podrá planificar de acuerdo a que ese balance hídrico que decía que era negativo no sea negativo, sino que sea cero o positivo, es decir, que tengamos el agua que gastamos y, aparte de eso que hay que hacerlo en cada cuenca, habrá que ver de dónde vienen esos recursos. Ese mecanismo de juego, de equilibrar lo que voy a gastar, es un mecanismo de juego económico, en este caso de recursos hídricos, pero es como el que hace un planteamiento económico para su casa, ¿no? Entonces, como ven, vemos un plan de los recursos que tengamos y un plan de cómo vamos a disponer de esos recursos para poder regar en condiciones. Entonces, ahí vemos que se utilizan las aguas que decía anteriormente, equilibrando los balances. No voy a entrar en detalle, creo que se entiende lo que quiero decir. O sea, yo tengo un déficit de agua, tengo que coger agua, pues en la planificación hidrológica es de dónde la cojo, cómo la cojo, no perjudicar a nadie, emplearla lo mejor posible y en la medida que pueda ir avanzando en esa planificación, pues iré mejorando la gestión del agua. Bien, esto es un ejemplo. Todas estas serían obras que se han ido haciendo, unas están hechas, otras están pendientes, otras se han aprobado que se aceleren ayer mismo, otras la Junta quiere potenciarlas, sobre todo la de regeneración de agua, las plantas de los terciarios. O sea, no voy a entrar en eso, pero para recordarlo tenemos la desaladora de Carbonera, la desaladora del Bajo Almanzora, que saben que se inundó y está pendiente de arreglarla, la desaladora de Palomares, la
segunda fase de la desaladora de Carbonera, que creo que se aprobó ayer en la propuesta de la inversión que se propuso del Ministerio de Transición Ecológica, la desaladora de Almería, la que tenemos aquí en Almería, que va aumentando su caudal y que se emplea parcialmente en la Cegual, o sea, en la zona de riego de Almería, la de Rambla Morales, que es una desaladora particular que está haciendo la empresa Aqualia, y que quiere poner en funcionamiento, pues ya veremos cuándo, pero está en trámite todo ese proceso. La desalobradora de la Balsa del Sapo, que se va a financiar por Seriasa, por el Estado, y la ampliación del campo de Alía, de Valerma, del Salvador de Valerma, que se está en ello. ¿De acuerdo? Hay otra línea de trabajo que es los terciarios de Roqueta, El Ejido, Adra, Vera, etcétera, es decir, de todos los pueblos de Almería, para aprovechar la agua regenerada en los términos que estaba diciendo anteriormente. Bien, esto es algo que quiero, por favor, que se quede muy claro. Son datos reales, son datos del Instituto Nacional de Estadística. Esto es ni más ni menos que comparar el agua que se gasta en cada comunidad autónoma o en cada provincia, entendiendo por provincia la comparación que he querido hacer entre Murcia y Almería, porque son las dos que producen productos de invernadero por excelencia. Almería produce más hortalizas que Murcia, Murcia produce más fruta que Almería, ¿de acuerdo? Pero juntas somos como dos hermanas que producen cosas diferentes, dos hermanas que entre las hermanas también se discute, ¿vale? Pero que somos dos hermanas, digamos, por similitud de producción. Entonces, estos datos reales es dividir el componente de la producción agrícola de la renta agraria de la zona a la que nos referimos, de Almería, de Andalucía o de España, ¿vale?, dividida por el agua que consume. Y de esa forma vemos un índice de productividad. Como vemos, el índice de Almería, del poniente de Almería, es el mayor de España con diferencia, pero es que también es el mayor de Europa. No he traído el gráfico porque está pendiente de unos ajustes últimos, pero el gráfico lo que viene a decir es que, por ejemplo, Holanda, que produce en su invernadero una barbaridad más de tomate que nosotros, si nosotros producimos 140.000 kilos por hectárea, ellos producen 600.000, una barbaridad, pero el coste relativo de su coste energético, etcétera, etcétera, hace que nuestra rentabilidad, y eso no lo digo yo, lo dicen artículos holandeses, está demostrando que es más rentable nuestra agricultura natural en invernadero, como estamos haciéndola, que la que emplean ellos, aunque tengan esa mayor productividad. Es decir, no es oro todo lo que reluce, sino que tiene gasto. Esto no quiere decir que no empleemos cada día mejores técnicas, etcétera. Por supuesto que no, esto hay que avanzarlo, ¿no? Pero creo que se entiende. Si hablamos de Almería, los puntitos naranjas es el consumo de agua. Si miramos ese puntito de agua con lo azul, que es la productividad, o sea, la producción, perdón, vemos la diferencia de márgenes que hay en cada una de las regiones españolas. Ni que decir tiene que somos lo que somos. Y no es hablarlo porque nos queremos mucho y queremos lanzarlo, no, es hablar con datos reales. Entonces es bueno que esto se sepa, es bueno que se circule, porque a veces en esas peleas entre hermanas que acabo de decir, pues no sería muy justo que en una planificación hidrológica se considere un gasto por hectárea de invernadero en Murcia, por ejemplo. Repito, todo esto es relativo, es dejar ideas para la discusión, no pretendo ser dogmático, pero lo que digo es totalmente verdad y lo he sacado de los planes hidrológicos. En Murcia, a lo mejor se prevé un gasto de agua de 10.000 metros cúbicos por hectárea y año, y en Andalucía, en la misma planificación de las cuencas mediterráneas andaluzas, que es donde estamos, se está utilizando un tope de 6.300 o 7.000 brutos de agua por hectárea. Hay que homogeneizar conceptos y esos conceptos se homogeneizan con datos, con gobernanza de las entidades que gestionan el agua y con la unión de esas entidades con las que venden los productos. Cuando digo unión no me refiero a unión física o una sociedad conjunta. Eso lo hace Israel, lo hace nosotros, cada uno que tenga su diferencia, pero sí con el continuo diálogo para que se vea que la fuerza productiva dialoga y es sinérgica,
hace un efecto de potenciación con la fuerza comercial. Eso es lo que quiero decir. Es decir, Almería tiene que mejorar su estructura general para que el sistema productivo y el comercial y de servicios y de gobernanza sea cada vez más homogéneo, más potente a nivel mundial y dejen de hacernos más daño en algunos casos. Todos me entendéis perfectamente y creo que se sabe lo que quiere decir. Bueno, vamos acabando. Esto es lo mismo hecho pero con las exportaciones. O sea, no con la producción final agraria, de la renta agraria, sino con las exportaciones de cada comunidad autónoma. Seguimos igual, o sea, la conclusión es la misma. Bien, por ir acabando, aquí vemos lo que quería decir en plan esquemático. Los agricultores y usuarios del agua deben tener una relación fluida y una relación sinérgica con la administración pública, tanto estatal como autonómica y como municipal, que tiene mucho que decir, por ejemplo, en la ordenación del territorio, o en el consumo del agua potable o en los terciarios de su estación depuradora, con las empresas del agua potable y para regeneración o regadío. Empresas hay que, por ejemplo, una empresa gestiona el agua de un ayuntamiento. Esa empresa puede hacer dos cosas normalmente. Una, regenera el agua y se la vende a los agricultores previa concesión autorizada por la Junta de Andalucía, si hablamos de las cuencas internas, y con un precio que se establece de mutuo acuerdo y lo establece la administración pública, ese es un mecanismo. Y el otro mecanismo, que es el mayoritario en Almería dentro de toda España, no pasa en Murcia, no pasa en Valencia, no pasa en Cataluña, pero en Almería sí, que el agricultor hoy por hoy generalmente gestiona el terciario, es decir, el ayuntamiento le da el agua que va a tirar al mar y ese agua, los regantes, la comunidad de regantes correspondiente a la que se le da el agua, la concesionaria, regenera el agua y la gobierna para distribuirla a sus agricultores. ¿Ven la diferencia? O sea, en una es la empresa la que se entiende con los agricultores, en otra, no voy a dar nombres de empresas por razones obvias, ¿no? Pero es una fórmula. La otra fórmula sería que se le da la concesión a la comunidad de regantes correspondiente o a la Junta Central de Usuarios correspondiente y ellos depuran, o sea, regeneran y gestionan el agua. Esas dos modalidades tienen sus pros y sus contras, voy a ser totalmente sincero, pero Almería generalmente, hoy por hoy, mañana no sé, porque todo esto, repito siempre, es relativo, pero hoy por hoy es mayoritaria en esta fórmula. No digo que sea mejor una u otra, yo tengo mi opinión, pero esto no, o sea, fuera un debate político pues lo diría, pero es un debate técnico, entonces no quiero entrar en materia. Con las comunidades regantes, la Junta Central de Usuarios, que son quien va a distribuir su agua, y todo eso, con todas las palabras que tienen aquí de diálogo, de investigación, de conocimiento, de colaboración, etcétera, etcétera, o sea, de llevarnos todo, ser una piña en el sector, pues generarían una buena gestión del agua bajo mi punto de vista. Bueno, esto lo voy a pasar, esto era una comparación que se ha colado, que era lo que decía, es que lo oí el otro día en una noticia de prensa, por curiosidad, porque quiera verlo, ¿no? Aquello es el Plan Hidrológico Nacional que se estableció en el año 2005, creo que fue, y el año siguiente. En fin, en uno se contemplaba el trasvase del Ebro, en otro no, pero se tomaban otras medidas. Ahí los tienen por si alguien quiere verlo y cuando quieran y en otro momento yo me ofrezco a discutirlo y a demostrar por qué uno es mejor que otro. Pero tampoco es momento porque aquí cada uno tiene su pensamiento y no vamos a discutir ese tema. Bueno, estos son datos por si alguien quiere tenerlos. Yo no tengo inconveniente en dejarle esta ponencia a quien quiera sin ningún problema. Y son los datos de ese balance. En colores están los datos de los consumos y de las demandas de cada uno de los subsistemas que he dicho, por si alguien quiere utilizarlos para algo. Bueno, este es, como yo veo, el regadío andaluz sostenible desde el punto de vista que he dicho. Necesitamos estructurarlo mejor, mejorar esa gobernanza que decía anteriormente, necesitamos financiación, necesitamos cooperación y necesitamos algo que hoy habla todo el mundo, que es la economía circular. La economía circular todo el mundo habla, o sea, está de moda,
Pero la economía circular, ¿qué hace Almería con el agua? Aprovechando el agua regenerada mejor y más que nadie, porque, repito, nosotros aprovechamos el agua regenerada. Murcia aprovecha mucha agua, por ejemplo, pero es depurada, es decir, con un grado menos de depuración. Ahora va a ocurrir un hecho importante en junio, ya voy acabando. En junio va a entrar en vigor el Reglamento 741 de la Unión Europea, que establece las condiciones para la utilización del agua en agricultura. Bueno, el agua en general, pero en agricultura en concreto. Ese agua es más exigente que el Real Decreto 1640, que es el que ahora regula el agua reutilizada en España, ¿vale? Una vez que entre ese reglamento, las exigencias van a ser algo mayores en calidad. Yo le puedo asegurar que quien utiliza agua regenerada en España hoy ya cumple ese reglamento. Por tanto, estamos trabajando bien, como decía anteriormente, económicamente, pero también desde el punto de vista técnico. No obstante, hay líneas de trabajo que expondrán los compañeros para que vean que hay cosas que mejorar y cosas por las que trabajar en esa necesidad de planificación, de estructura, en fin, en lo que tienen aquí como mecanismo general de trabajo. Ahí hay una propuesta que se hizo en un momento, no voy a hablar de ella, nada más que lean las palabras aquellas, que reúnen los requisitos para hacer una buena planificación hidrológica en Andalucía. Es decir, esa es una recomendación cuyo autor no voy a decir públicamente, pero es una recomendación a los gobiernos sucesivos de Andalucía para que tengan en cuenta una serie de criterios a la hora de elaborar una buena planificación hidrológica. Repito, un documento técnico que se le ha pasado a los consejeros y consejeras correspondientes para que trabajen bien en la planificación del agua. Eso es un poco la síntesis de esto. Voy acabando con un tema ya muy concreto. Yo creo que es necesario, para gestionar bien el agua en Andalucía, perdón, en Almería, Andalucía también, hacer lo que hoy la gente llama un clúster, o sea, una especie de lobby, una especie de unión, con los mismos fines de empresas, entidades, etcétera, etcétera. Entonces, esa unión, en nuestro caso, estoy hablando de, por ejemplo, esto repito, también a modo de ejemplo, la Junta de Andalucía con su IFAPA, la Cátedra del Agua, a la que yo represento desde la Universidad de Almería con los regantes, la Fundación Cajamar, ¿por qué no? La Fundación Cajamar generalmente trabaja con los grupos de investigación de la Universidad de Almería mayoritariamente, por tanto la relación debe ser buena. Como hermanos siempre hay cosas, pero entre todos los hermanos pasan cosas. En este caso, yo lo que propongo es que no pasen, sino que todos seamos capaces de trabajar de la mano. Tecnova, otra fundación, repito, es un ejemplo. No quiero decir que esto sea el plan definitivo, ni mucho menos, es un ejemplo. Aquí tenemos la Fundación UAL ANECOP, que es una fundación que el grupo ANECOP, lo conocen, es la cooperativa de segundo grado comercializadora más grande de España, tiene con la Universidad de Almería. Yo me honré en su momento en dirigir esa fundación y en hacer muchos proyectos de investigación con ellos. O el CSIC, que es el organismo del Estado para investigación, el ANIA, etc. O sea, es decir, se trata de hacer un clúster entre todos, entre organismos públicos y organismos privados, por ejemplo, entre una Junta Central de Usuarios y la universidad, o empresas del sector, etcétera. ¿Me entiende, no? Trabajar todo desde ese punto de vista. Y entonces la financiación para esto, sea pública o sea privada o sea mixta, pues yo personalmente creo que lo que mejor funciona normalmente es la cooperación público-privada. Es decir, es lo que se hace entre las entidades interesadas y o sea, las entidades interesadas, quiero decir, públicas, y las entidades interesadas privadas. Por ejemplo, entre una empresa de comercialización y un ministerio, por poner un ejemplo que no sea el de antes. Entonces, esa cooperación público-privada puede dar lugar a muchos tipos de proyectos y ya está. Bueno, aquí simplemente acabo ya. La Cátedra del Agua es esto, es una cátedra que está creada en el marco de la Universidad de Almería, pero por la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente, Agua de la Almanzora y Feral, es decir, prácticamente todo el regadío de Almería. ¿Qué pretendemos?
avanzar en tecnología y desarrollo, avanzar en sostenibilidad y responsabilidad de quien gestiona el agua, sea público, sea privado, formación y divulgación al agricultor, a los estudiantes de agronomía, a los estudiantes de economía, etcétera, etcétera. Es decir, que haya una formación cada vez mayor en regadío y también investigación e innovación, que realmente es pues quien da los grandes pasos que después pueden aplicarse en nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, esto es un adelanto, pero permíteme que lo haga, en el cual esto en inglés, que no hace falta saber inglés para leerlo, dice que no hay riesgo para el consumo humano de las plantas, en este caso tomate, ¿no? Tomate regada con agua regenerada. Solamente con agua regenerada y en la peor hipótesis. Pero ya me cae, de eso no digo más nada. Entonces, quiero que lo vean, porque es muy importante que vean que la investigación apoya algo que alguna gente tiene todavía cierto rechazo a utilizar, que es la agua regenerada y su mezcla. Y para acabar con dos frasecitas que me gusta decir siempre. Una de ellas es de Thomas Fuller, un inglés que, bueno, dice: nunca reconoceremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco. Es decir, no tomamos conciencia de los problemas, lo que decía al principio de la intervención, hasta que nos pasa, hasta que algo nos hace daño. No, hay que preverlo mucho antes de que haga daño para ser resiliente. Esto es un señor de la Edad Media, no es nuevo, es de la Edad Media, ya lo decía, no lo hacemos. Y la otra es cómo lo hacemos. René Descartes, todo el mundo lo conoce, también es de hace ya un par de siglos. Entonces, dos cosas contribuyen a avanzar. Para avanzar y continuar en la línea que lleva la agricultura de Almería, es o ir más deprisa que los demás, cosa que hacemos, y además de eso, ir por el buen camino, cosa que normalmente vamos haciendo, pero que no siempre hemos hecho. Por tanto, si juntamos las dos, pues seguiremos avanzando. Muchas gracias y dejo la... Gracias.